Bueno, buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos a una nueva clase, en este caso de práctica. Espero que me escuchen todos bien. Como siempre hacemos, esperamos hasta las 5 para comenzar. Bueno, vamos a ir comenzando, ya que tenemos un grupo de estudiantes puntuales que han ingresado. Sí, recién activé micrófono, cámara, todo para Giselle que consulta. Ahí espero que escuchen bien, si me pueden avisar. O igual con Viviana habíamos consultado, que fue la primera en conectarse. Ah, bien, ahí está, perfecto. Bueno, vamos a comenzar a trabajar la clase de hoy con el tema de puntualmente de las dos actividades integradoras. Por ahí me interesaría también, como les propuse en la invitación a la clase, de que ustedes, me comenten un poco qué tipo de dificultad han encontrado, qué tipo de destino han seleccionado y trabajar un poquito desde una dinámica más participativa para esta clase, además de una pequeña presentación, como siempre les preparo en este caso, no tan teórica, porque justamente estamos trabajando de la práctica, y para que ustedes vayan de alguna manera entrenándose para lo que va a ser la actividad integradora de aplicación de la unidad número 3, en la cual sí ustedes tendrán un espacio como para comentar, que va a ser un espacio también virtual, además de la entrega virtual, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Si no, voy a ir comenzando con la presentación y dejo el espacio para charlar y debatir sobre el final. Viviana tiene la mano levantada. No sé si quedó de hoy cuando consulté por el sonido o tiene alguna duda. No, me quedó de hoy. Ahora no. Ah, bueno, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, veo que hay dos Ara Ramírez, no sé por qué, pero bueno, hay dos. No sé si me escucha bien. Giselle sí, que me comenta acá. Bueno, vamos a ir comenzando. Ustedes vieron que al comenzar el cursado de la práctica, a través de aviso, hemos contado y comentado cómo es el cursado, ¿sí? El cursado de la práctica tiene que ver con actividades que no son como otras materias o otras unidades curriculares que ustedes han cursado o están cursando. Bienvenida, Débora, a la clase. Ah, en la compu y en el celu. Hola, muchas Hola, gracias. bien, todo bien. Bien, gracias, Ara. Ahí veo que están los dos, compu y celular. Entonces aclarábamos desde el comienzo que al no ser la práctica un cursado como otra materia, justamente el formato práctica plantea la necesidad de que ustedes puedan integrar contenidos y puedan aplicar esos contenidos. Por eso, cuando hablamos de práctica, cualquiera de las prácticas que ustedes desarrollen de acá hasta su tercer año, forman parte del campo profesional de la práctica. Entonces tienen que ser actividades que permitan integrar, permitan aplicar y que por supuesto esa integración y esa aplicación sea correcta y sea ya con el nivel académico que requiere una formación terciaria para la que ustedes se están formando. Por eso la importancia, yo acá voy a volver a rescatar en la clase de hoy, la importancia de cumplir con los formatos, con la presentación, con la prolijidad, con que a la vista también el trabajo sea agradable, porque el día de mañana ustedes tendrán que elaborar proyectos, presentaciones, tendrán que formar parte de grupos de trabajos interdisciplinarios. Entonces, forma parte de la práctica también, no solamente la correcta aplicación y el correcto uso de los contenidos conceptuales, sino también la presentación que ustedes hagan del trabajo. Puntualmente, en el trabajo integrador número 1, ustedes, además del desarrollo de un speech, que es lo que se denomina al diálogo, que utiliza un guía para dirigirse a determinado grupo y comentar sobre los atractivos, los servicios y las características del guiado que esté representando, es fundamental de que ese guiado sea realizado de manera profesional y además de incluir ustedes el speech en esa actividad número 1, tienen que incluir un folleto. Algunos me han
comentado, me han consultado en relación a que muchos no trabajan con Canva. Yo les sugería Canva u otra aplicación u otra plantilla online o el dispositivo que ustedes quieran utilizar para presentar un folleto. También ese folleto que ustedes presenten en el trabajo integrador número 1 puede ser un díptico, un tríptico, puede ser un panfleto. Si alguien dice, bueno, voy un poquito más de la consigna y en vez de un folleto me animo a presentar un video promocional, es válido. O sea, se valora mucho la creatividad y la aplicación que realicen ustedes. Más que nada en esta materia que, como les decía inicialmente, tiene que ver con el campo de la práctica. Tiene que ver más con el saber hacer, aplicar todo lo que ustedes ya conocieron y están trabajando en las diferentes unidades al campo de la práctica. Y en la actividad número 2, ustedes tienen que desarrollar ya un poquito más lo que tiene que ver con las documentaciones y el trabajo del coordinador. Por eso tienen primero que hacer como una investigación en relación a cuáles son los principales prestadores de servicios del destino que ustedes han seleccionado, tanto de transporte como gastronómico y el sector de alojamiento, y después tienen que buscar un ejemplo de voucher y un ejemplo de contrato de viaje, que puede ser cualquiera, es solamente hacer el ejercicio de buscar, de leer y de compartir en el trabajo. Esos son los 2 trabajos integradores que ustedes tienen para este primer tramo de lo que es la práctica y corresponde a la unidad 1 y a la unidad número 2. En el siguiente mes ustedes van a desarrollar la unidad número 3 y tendrán un trabajo integrador correspondiente a esa unidad, y aprobados los 3 trabajos integradores, ustedes tienen aprobada la práctica, con lo cual no hay una instancia de parcial como sí tienen en otras unidades curriculares, como por ejemplo en otra que cursan conmigo, que es circuitos turísticos, que ahí sí ustedes tendrán el parcial tal cual venían cursando en otras unidades de comienzo de año, ¿sí? No sé si quedó claro hasta ahí. No quería dejar de recordar esto, más allá de que a través de los anuncios comenté, se escribió, se comunicó en tiempo y forma, pero bueno, la idea era un poquito aclarar esto antes de comenzar con la presentación. Ahí Débora me escribe, sí, profe. Bueno, muchas gracias. Espero que para todo el resto también haya quedado más o menos claro entonces de cómo seguimos de acá en adelante con el cursado de la práctica, ¿sí? Bueno, bienvenidos a Yamila, Lucio también, que se están conectando. Estábamos comentando en relación a lo que es el cursado de la práctica y las diferencias que tiene justamente esta materia, porque corresponde al campo de la formación profesional, el campo de la práctica, ¿sí? Bien, muchas gracias también, Viviana. Y ahora, como siempre, vamos a compartir un pequeño power. Tengan a mano, por favor, el destino. Sí. Gisela se activó su micrófono, no sé si quiere preguntar algo. No, perdón, fue sin querer. Perfecto. Bien, entonces vamos a compartir acá la pantalla. ¿Alguno de ustedes puede habilitar el micrófono e indicarme si están viendo y escuchando bien la presentación? Por favor. Sí, profe, se ve. Se escucha. Genial, gracias, muy amable, porque yo acá los dejo de ver a ustedes. Si alguien escribe, tiene alguna duda y demás, leo el chat una vez finalizada la proyección. Bueno, tal cual lo que habíamos hecho como la introducción de la clase, nuestra clase del día de hoy va a priorizar en los trabajos integradores, que son transversales a las unidades número 1 y número 2 del desarrollo de la práctica profesional. Para comenzar nuestra clase me parece importante destacar el rol que tiene el guía y el coordinador. Esto seguramente ustedes que ya han leído el material, aquellos que ya han hecho alguna excursión guiada, han visitado algún parque nacional, han hecho algún viaje con alguna agencia de viajes, hayan contratado un coordinador o un guía, sabrán lo importante que es el rol de estos perfiles profesionales. Si bien ustedes tengan en cuenta
que el título que ustedes tendrán es de técnico superior en turismo. Por lo tanto, hay otras carreras y otras formaciones que son específicas a lo que tiene que ver con los guías, ¿sí? Hay de hecho carreras que son exclusivamente para guías de turismo. En este caso sí es importante que ustedes conozcan el rol y el perfil profesional tanto de guías como coordinadores, porque el día de mañana van a formar parte de su equipo de trabajo. En relación, esto solamente como para dejar en claro, hay una pequeña diferencia entre lo que son los guías y son los coordinadores. Los guías de turismo generalmente son los que se encuentran en destino, son los que acompañan cada uno de los recorridos, tanto de los circuitos naturales como de los circuitos culturales. Y los coordinadores son aquellos que, como bien su palabra o su denominación indica, coordinan los viajes, coordinan a los pasajeros, coordinan la prestación a través de una determinada secuencia e itinerario pactado por la agencia de viajes de todos los servicios que tiene incluido determinado programa o paquete turístico. Por ello, los coordinadores, para irnos directamente a un ejemplo, si ustedes contratan un viaje, supónganse que se van una excursión de 5 noches a Villa Carlos Paz. Quien sale de la ciudad de ustedes hasta Villa Carlos Paz y les va a acompañar va a ser un coordinador. Una vez que ustedes llegan a Villa Carlos Paz, seguramente les va a estar esperando un guía de sitio, que es un guía especializado, por ejemplo, en el recorrido de la ciudad, y es quien se va a subir al micro o al minibús y les va a acompañar en conjunto con el coordinador, brindando toda la información sobre el recorrido turístico de ese City Tour incluye, ¿sí? Sobre los atractivos naturales, culturales y demás que ustedes vayan visitando. Con lo cual el coordinador y el guía tienen funciones que, si bien parecen como muy diferentes, tienen roles que se caracterizan o tienen un punto en común que tiene que ver con la atención al cliente, la atención al visitante, la atención al turista. Dicho esto, la importancia de los guías y los coordinadores, ustedes en el material habrán observado o leído que hace referencia sobre las motivaciones de la demanda. Es sumamente importante conocer cuáles son las motivaciones que tiene la demanda, cuáles son las características del grupo que ustedes el día de mañana, quizás en el rol de coordinadores, ustedes acompañen a un grupo a realizar determinada excursión, y en su rol de coordinadores deben conocer cuáles son las motivaciones de su grupo. ¿Por qué? Porque inicialmente recuerden, y acá marqué solamente un puntito que dice características de los servicios. Ustedes recuerden que los servicios tienen distintas características. Esas características van relacionadas con la intangibilidad, la inseparabilidad, el carácter perecedero y la heterogeneidad. Entonces, esas características de los servicios que no podemos ver, que la demanda no puede ver, no puede tocar, no puede probar antes de llegar a destino, la característica de que los servicios se perciben de manera diferente según el tiempo, momento y actores que integran en la prestación de servicio, que eso tiene que ver con la heterogeneidad, que los servicios turísticos no podemos almacenar, no podemos estoquear. Todas esas características, y bueno, por supuesto la inseparabilidad, oferta y demanda no se pueden separar, la demanda se tiene que trasladar hacia el destino para hacer uso y disfrute de esos derechos de uso, de los atractivos y servicios que ha contratado, llevan adelante de que siempre en la contratación de los servicios turísticos exista determinada ansiedad por parte de la demanda. Por lo tanto, en todo ese rol fundamental del coordinador en la atención desde que el pasajero sale del destino hasta que llega al destino, disfruta de los atractivos y servicios y regresa a su ciudad, son sumamente importantes. Porque el coordinador va a ser la figura que lo va a acompañar, le va a asesorar, le va a brindar información y justamente va a, de alguna manera, velar para que el pasajero pueda disfrutar de todos los servicios. Previamente, de acuerdo a las motivaciones y características de cada uno de los grupos que les toque el día de mañana a ustedes coordinar. Quizás ustedes tendrán grupos que van a ser caracterizados por estudiantes, porque el día de mañana ustedes trabajen, por ejemplo, en una agencia de viajes o tengan su agencia de viajes de turismo habilitada como turismo estudiantil. Entonces, en ese caso tendrán, si bien dentro del grupo de jóvenes estudiantes egresados, cada uno tiene su característica,
vendría a ser un grupo bastante homogéneo de demanda. Pero quizás el día de mañana ustedes trabajen en una agencia de viajes emisiva o receptiva, en donde no están especializadas en un segmento de demanda y ustedes van a atender a parejas, a familias, a niños, a adolescentes, con lo cual el grupo de demanda que ustedes van a atender es altamente heterogéneo. Por eso es sumamente importante conocer las motivaciones de la demanda y trabajar desde este concepto que se denomina cultura de calidad. La cultura de calidad, y acá recuerden ustedes que cuando hablamos de los servicios turísticos, en la prestación del servicio, nosotros no hablamos de una producción, porque los servicios no se producen. Hay una terminología mucho más específica para la prestación de los servicios que se denomina servucción, se escribe con B corta, servucción. En ese proceso de servucción, que justamente hacemos referencia a brindar los determinados servicios, se encuentran tres grandes elementos o tres elementos principales. El primero y principal es el personal de contacto. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el soporte físico y en tercer lugar, pero no menos importante, el cliente. Primero se encuentra el personal de contacto. ¿Por qué el personal de contacto? Porque todos ustedes, incluidos los guías y coordinadores, técnicos, licenciados en turismo, hoteleros, gastronómicos, todos los que integran el sistema turístico, que ustedes ya han estudiado en Introducción al Turismo, forman parte del soporte necesario del personal de contacto, personal humano, para brindar y atender a los turistas. Por lo tanto, en un servicio de una excursión, el guía y el coordinador no es un personal más, no es un trabajador más, no es un colaborador más de su empresa, sino que el guía o el coordinador forma parte del servicio que se está brindando. Por eso hablamos de la inseparabilidad de oferta y demanda y por eso mencionamos de que en la prestación de los servicios el personal de contacto es altamente importante, su capacitación y formación para brindar un servicio de calidad. Por eso ustedes van a leer ahí que en la placa dice desde el momento en que el empleado o colaborador, trabajador inicia su relación laboral en una empresa de servicio, se debe fomentar la creación de una cultura de calidad en la prestación de servicio a cada turista. ¿En qué consiste esta cultura de calidad? Es en brindar espacios para el desarrollo obviamente profesional, para el desarrollo de todas las expectativas y experiencias que tenga el guía y el coordinador en relación a las motivaciones que presenta la demanda, con el objetivo principal de ¿qué? De lograr la satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas. Para eso, todas las organizaciones, independientemente del tipo de empresa turística que sea, hoteles, gastronómicos, transportistas, agencias de viajes, sea cual sea la empresa de servicios, va a trabajar siempre con estándares de calidad. Los estándares de calidad forman parte de establecer criterios de cómo deben ser cada uno de los momentos de la prestación de servicio. Y eso incluye, en la prestación de servicio, contemplar el manejo de quejas que les puse entre paréntesis. Que quizás muchas veces el manejo de quejas no nos centramos en eso, porque siempre pensamos que el servicio que se va a brindar desde la agencia de viajes, del hotel, y cuando digo hotel es cualquier alojamiento hotelero o bien extrahotelero, tanto del servicio gastronómico o de otra prestación de servicios turísticos, pensamos que siempre esa prestación va a ser excelente. Debería ser, pero muchas veces por la característica de los servicios, como mencionaba al comienzo de la diapositiva, tiende a ser heterogéneo. Entonces, si la calidad se percibe de manera diferente, pueden haber instancias de quejas. ¿Y qué hacemos con las quejas? Hay que establecer de qué forma se va a manejar la queja. Establecer, tomar la queja, atender, dar curso a la queja, buscar una solución y volver a comunicar cuál fue esa resolución o ese resultado al cliente. Entonces, establecer estándares de calidad, trabajar con cultura de calidad y tener en cuenta las características de los servicios hace a la motivación o a conocer las motivaciones de la demanda, que es la demanda que el día de mañana ustedes van a atender. En este caso, algunos ejemplos de estándares de calidad simple, prácticos, por ejemplo, es un estándar de calidad podría ser dar siempre la bienvenida, hablar con el turista de forma amable y cortés,
responder las preguntas, siempre las preguntas, tratar de responder lo más rápido posible, y si no sé la respuesta, no tengo obligación de conocer sobre todo. Lo que no sé me comprometo a investigar o consulto, pedir las cosas por favor, cuidar siempre el vocabulario, despedir al turista con cortesía y desearle un regreso. En el caso de que el día de mañana ustedes trabajen en una empresa de servicios, le desearían el regreso a su hotel, a su establecimiento gastronómico. En el caso de un coordinador, de un guía de turismo, le pueden, por ejemplo, desear el regreso a ese destino o a esa ciudad. Estos son algunos ejemplos o estándares de calidad que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de redactar la consigna de la actividad integradora número 1. Es importante que tanto guías como coordinadores tengan en cuenta la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Aquí van solamente algunos ejemplos relacionados a lo que tiene que ver con la comunicación verbal: usar palabras adecuadas que el huésped pueda entender. Esto quiere decir, hay muchas veces que entre provincias incluso tenemos distintos modismos, distintas formas de nombrar a artículos o a situaciones que son habituales. Entonces intentar de que si usamos esas palabras, intentar siempre explicar en este caso a los turistas o a los visitantes cuál es el significado o de qué forma se utiliza. Hablar a un ritmo que el huésped que es extranjero pueda comprender, y hablamos de aquel turista, aquel visitante que se acerca a conocer determinado destino. Entonces, cuidar el ritmo con el que ustedes están hablando, además del vocabulario y las palabras adecuadas. Confirmar siempre la información o datos para evitar problemas futuros. Esto es muy importante si ustedes el día de mañana están o se encuentran en el rol de coordinadores. Antes de que el grupo de ustedes baje, por ejemplo, en un parque nacional donde le está esperando el guía para hacer el recorrido, ustedes pueden en el micro mismo o en el minibús establecer los acuerdos y volver a confirmar la información. Por ejemplo, a tal hora nos encontramos aquí. Confirmar los datos en relación a los números de teléfono que le pasaron los huéspedes o los pasajeros de la excursión para ustedes poder contactarse con ellos. Confirmar información relacionada con el horario de ingreso, el horario de salida, el punto del lugar donde nos encontramos, si hay un tiempo libre para que los huéspedes puedan cortar la excursión e ir a tomar un almuerzo o una merienda, o que tengan una tarde libre, establecer el horario y lugar donde se van a encontrar. Bueno, todo eso plantea evitar problemas futuros y por lo tanto también plantea evitarnos quejas, que es lo que nosotros queremos siempre desde la prestación de los servicios turísticos, evitar. ¿Por qué? Porque buscamos que la experiencia de los turistas y visitantes sea una experiencia de tipo memorable, con lo cual hablamos de una experiencia que sea de tipo satisfactoria. Vamos a evitar respuestas cortas, un simple sí, no, no sé, que muchas veces si esto va acompañado a la comunicación no verbal, de que mueva un poco los hombros y que demuestre un desinterés total, bueno, no sería la forma adecuada de estar trabajando desde esta cultura de calidad, brindando un servicio como debería ser desde el trabajo de guías o de coordinadores. Además de la comunicación verbal, encontramos aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Fíjense qué importante, ahí lo que les comparto en la placa que dice ver, escuchar y observar con atención. Parece que todos fuesen sinónimos, ¿sí? Ver, escuchar y observar con atención. Escuchar, ver y observar al huésped, al turista, al visitante en cada una de sus peticiones. Ayudará a desarrollar la labor correctamente. Esto con el fin de que no surjan dudas y atender siempre de manera satisfactoria al turista. En el caso de alguna forma respetuosa siempre de saludar es el uso de la inclinación de la cabeza. Quizás muchos de ustedes ya lo tengan incorporado, que alguien llega. Ustedes me contarán después si suelen cuando saludan a alguien hacer como una pequeña inclinación de la cabeza. Eso de alguna manera denota respeto hacia la persona que estamos saludando. Cuidar el tono de voz que se utiliza, evitar las malas palabras o comentarios que sean negativos.
y sonreír al atender al cliente y al visitante. En relación a sonreír al atender al visitante, eso es importante porque sonreír es como que de alguna manera estamos como haciéndole sentir en casa, más allá de que en ese lugar el turista claramente no vive, está visitando por un periodo de tiempo determinado, pero ustedes recordarán que durante la pandemia y mucho tiempo usamos y seguimos usando en algunos lugares el barbijo. Y ustedes van a observar de que muchas veces el tema de sonreír, aunque haya un barbijo, nosotros inmediatamente notamos en los ojos de la persona y en el tono de voz. Por lo tanto, independientemente de que es con o sin barbijo, siempre sonreír al atender al visitante. Y aquí van a ver una imagen que tiene que ver con algo importante, si alguno de ustedes ya se capacitó o tiene la posibilidad de capacitarse en lenguaje de señas. Eso denota también ser un profesional inclusivo, preparado para atender a diferentes turistas y por supuesto siempre eso les va a generar a ustedes el día de mañana un valor adicional como profesionales, el manejo, por ejemplo, del uso del lenguaje de señas, ¿sí? Por eso la imagen que van a ver en el lado inferior. Bien, dicho esto, vamos directamente con lo que tiene que ver con las consignas, ¿sí? del trabajo, en donde fíjense que en esta consigna tienen distintos puntos. No voy a leer cada una de ellas porque ustedes claramente tienen ya en el aula virtual y si no pueden ir leyendo ustedes, pero básicamente la intención de que ustedes armen este texto de presentación, que incluyan la información de su recorrido y que redacten el texto de la despedida, tengan por favor en cuenta la cordialidad, las palabras de respeto, mencionar o escribir, por ejemplo, porque ustedes lo que tienen que hacer es escribir como si fuese un diálogo. Eso es lo que se denomina un speech. El speech forma parte del diálogo o el texto que uno escribe, redacta, a fin de que esa información, si, por ejemplo, si en el lugar que ustedes van a trabajar trabajan varios coordinadores o trabajan varios guías, se elabora ese speech, se elabora ese texto, se redacta y esa información queda para que todos los guías y todos los coordinadores puedan tener esa información a disposición y brindarle a los pasajeros, a los turistas o a los visitantes. Por lo tanto, es sumamente importante redactar esa información y redactar esa información a conciencia. Cuando digo a conciencia, estamos hablando de que ese texto sea con información verídica, que ese texto tenga algunos datos complementarios, quizás no va a ser de diálogo obligatorio con los turistas o los visitantes, pero en muchas provincias argentinas, incluso en muchas partes del mundo, es muy interesante alguna nota de color. Esa nota de color puede ser sobre alguna leyenda, algún mito, algo relacionado con alguna anécdota, historia que se tenga del lugar. Eso siempre nosotros, cada uno de nosotros, cuando estamos en el rol de turista, agradecemos mucho. Y por supuesto que los turistas y visitantes que reciban esa información por parte de ustedes, ya sean como coordinadores, el día de mañana van a valorar muchísimo. Redactar el texto de despedida, yo les aclaré ahí según lo estudiado en el material, por eso era importante hacer como tener en cuenta ese aspecto puntual de así como arrancan el recorrido o arrancan la bienvenida agradeciendo la visita y la preferencia por el destino y por el lugar que están visitando, la forma de cerrar es nuevamente agradecer y desearles una buena estadía, por ejemplo, y invitarlos a volver a regresar a ese lugar o que les recomienden. Incluso muchos de ustedes seguramente serán más informáticos, entonces pueden cerrar esa despedida invitándoles quizás a que sigan determinada página, a que miren determinado video, a que comenten determinada, como les decía al comienzo de la clase, en el punto número 4 figura, por ejemplo, elaborar un folleto, pero en eso de elaborar un folleto, si alguien en vez de armar un folleto se maneja mejor con el tema de internet y quiere armar o de las aplicaciones y desea armar un video promocional, bienvenido. Acá lo que sea la creatividad y aplicar los contenidos de manera correcta es lo que siempre se valora mucho, ¿sí? Bien, y en el punto número 4 tienen esto de elaborar un folleto promocional. Acá vuelvo a hacer la aclaración para los que se unieron después.
cualquier tipo de aplicación que ustedes utilicen. Incluso hay plantillas que son de uso gratuito en internet que ustedes pueden utilizar para hacer el folleto promocional del recorrido. En ese folleto promocional ustedes pueden colocar la información que ustedes consideren pertinente del destino que han seleccionado. Pero tengan en cuenta que para elaborar un folleto, el kit de la cuestión tiene que ver con la información. Por lo tanto, lo que voy a incluir en el folleto tiene que ser información valiosa. Ustedes recuerden esto, cuando uno redacta o escribe algo, no escribe pensando en nosotros que escribimos, pensamos en quienes nos van a leer. Por eso es importante colocar información que los turistas y visitantes efectivamente valoren, o sea, que sea información que sea verídica, certera y por supuesto que sea información importante y relevante. Pueden incluir, por ejemplo, descripciones del lugar, incluir fotografías. Las fotografías tienen que ser siempre verídicas. Recuerden que esto también, nosotros no podemos hacer un folleto mostrando determinado atractivo turístico o incluyendo imágenes de un hotel o de un lugar de comida que busqué en internet porque me pareció lindo, pero no es el que efectivamente hay en ese lugar. No, siempre las fotografías, al igual que la información y el texto, tiene que ser verídica. Pueden utilizar frases para promocionar el lugar, mapas, yo les puse ahí iconos, símbolos propios del lenguaje no verbal para indicar servicios y lugares de interés. Vieron que hay muchas veces hay iconos que caracterizan a los hoteles, información, teléfono, bueno, todo ese tipo, o que les sigan a las redes sociales, lo que ustedes quieran utilizar. Ustedes recuerden que los folletos, actualmente la mayoría de los folletos son folletos digitales. En algunos entes públicos de turismo, como direcciones de turismo, como secretarías de turismo y demás, ustedes van a encontrar que todavía le entregan el folleto físico. Cada vez hay menos. Por eso es importante ir de alguna manera adaptándose a estos cambios tecnológicos que se están implementando y que cada vez la demanda utiliza más. Y uno de ellos tiene que ver con los folletos turísticos que se encuentran digitalizados con la información de cada uno de los atractivos a través de los códigos QR. Entonces ustedes podrían pensar, no para este trabajo, pero para otro trabajo, ir investigando a ver cuáles son los generadores de códigos QR que hay en línea y poder armar del folleto que ustedes arman un código QR o de la información de determinado atractivo turístico un código QR. Además del código QR, a lo que mucho se está ocupando, y acá les muestro en esta diapositiva, es lo que tiene que ver con las aplicaciones. Ustedes van a ver en la imagen que hay una mano que sostiene un teléfono celular y ahí aparecen tiendas, transporte, restaurante y hotel y va indicando a cuántos minutos se encuentran. Hay muchas aplicaciones, en nuestro país tenemos muchos destinos turísticos que tienen muy buenas aplicaciones y esas aplicaciones generalmente tienen información, se valora mucho por parte de los turistas porque quienes regulan son los entes públicos de turismo y en conjunto por supuesto con los privados, y tiene información que está actualizada, es información relacionada con los horarios de atención, con la categoría de estrellas, con dónde está ubicado, bueno, etc. Y después, lo que les decía al comienzo, no necesita ser un folleto, un díptico o tríptico, sino que puede ser una especie de panfleto o banner promocional, lo que hoy se denomina flyer, para poder hacer los reenviables. Entonces ahí les dejo también el ejemplo de Neuquén, que en la parte inferior también figura el código QR. Entonces hay distintas alternativas de ir armando ese folleto turístico que tienen que presentar para esta consigna. Recuerden ustedes que los folletos forman parte de una estrategia de marketing de todos los destinos, con lo cual, si bien ustedes después van a desarrollar y van a estudiar también lo que tiene que ver con marketing turístico, estas aplicaciones o estos folletos o esta implementación del marketing a través de la promoción o comunicación de los destinos también genera de alguna manera disminuir la brecha de la intangibilidad que tiene el turismo, porque al ver, al poder escuchar, al poder digitalizar, al mirar un video, al mirar un folleto, de alguna manera sentimos como que ya
o el turista siente como que ya está en ese destino, ¿sí? Es una manera que si bien no puede probar como tal antes de su compra, pero ya comienza a percibir el servicio que se le está incluyendo o vendiendo en el paquete o programa turístico. Bien, para la actividad número 2, ustedes lo que tienen que hacer es hacer una lista de empresas de transporte. Yo les puse 3 ejemplos, el que tiene intenciones buscó más y encontró 5, encontró 6, puede incorporar, pero mínimo son 3 ejemplos del destino que ustedes desarrollaron para la actividad obligatoria número 1, es decir, para la que recién terminamos de comentar que ustedes armaron el folleto y armaron el recorrido. Vamos al mismo ejemplo, seleccionaron Villa Carlos Paz, entonces buscan, por ejemplo, 3 empresas de transporte de Villa Carlos Paz, 3 establecimientos gastronómicos de Carlos Paz y 3 establecimientos de hospedaje, que puede ser, recuerden ustedes, hotelero o bien extra hotelero. Cuando hablamos de hotelero estamos hablando de hoteles de categoría de 1 a 5 estrellas. Cuando mencionamos alojamiento extra hotelero, quizás en el destino que ustedes seleccionaron tienen camping, glamping, cabaña, o sea, tienen otras modalidades de alojamiento, ¿sí? La idea es que ustedes hagan un listado. Por favor, también incluyan algunas imágenes, eso siempre genera que el trabajo tenga, como les decía al comienzo de la clase, una mejor presentación y por supuesto permite también ver el esfuerzo y el trabajo que ustedes dedican a cada uno de los trabajos. Y como último, en este trabajo, como último punto en el trabajo número 2, tienen que investigar un modelo de contrato de transporte de viaje, cualquiera, el que ustedes encuentren en internet, un modelo de contrato. La idea es que ustedes detecten el modelo de contrato, lean qué es lo que tiene un contrato de viaje, que tenga toda la información relacionada con la agencia de viajes, con los clientes o turistas que contratan el servicio y que tenga el detalle de todos los servicios del viaje incluidos, que eso generalmente, recuerden, es transporte, alojamiento, alimentación y asistencia al viajero, puede o no tener excursiones incluidas. Y también tienen que buscar un modelo de voucher, que esto ustedes ya han estudiado. Cuando hablamos nosotros de voucher, han estudiado, digamos, en otras unidades curriculares este primer año. Cuando hablamos de voucher, el voucher quizás en la mente de ustedes venga cuando hacen algún tipo de sorteo o muchas veces las casas de, no sé, por ejemplo, de electrodomésticos o de ropa y demás, o de alguna manera en determinadas fechas obsequian un voucher. Bueno, esa idea de voucher es una idea que se generalizó actualmente, pero ustedes recuerden que la idea de voucher relacionado como el bono de viaje incorpora Thomas Cook. Ustedes recuerden que Thomas Cook fue uno de los precursores de los programas o paquetes turísticos. Cuando comienza en el año 1841, organiza el primer viaje organizado en tren, y a partir del año 1845, cuando comienza a operar con su agencia de viajes Thomas Cook & Son, es cuando Thomas Cook incorpora un modelo de documentación que se sigue utilizando en la actualidad, entre ellos el voucher. Entonces ustedes, a modo de ejemplo, yo les comparto uno que dice General Tours, agencia de viajes mayorista. Van a encontrar todos los datos de las agencias de viajes, a quién va dirigido, el nombre del cliente y cuáles son los servicios que tienen incluidos. Buscan modelo de contrato, modelo de voucher, copian esa información y pegan, ¿sí? Hacen un print de pantalla y pegan en su trabajo. Eso tiene que ver con el segundo trabajo. Y acá sí, ya la última diapositiva para cerrar y poder cumplir con el tiempo también establecido con ustedes. Los trabajos integradores de aplicación integra la unidad número 1, la unidad número 2 y los criterios que se van a tener para evaluar, vuelvo a repetir, es la estructura y aplicación conceptual, la investigación, la dedicación que cada uno de ustedes demuestre en el diseño en el diseño del destino y de cada uno de los puntos que van a desarrollar, la calidad de la entrega, el formato, contenido, la organización, incluir carátulas, pie de página, la presentación de imágenes, que eso también, imágenes, mapas, lo que ustedes quieran incluir, pueden incluirte incluso enlaces, si ven alguna información interesante y quieren que compartir en el trabajo, pueden también pegar ese enlace, incluir siempre carátula con los datos del instituto, la materia, el trabajo, el nombre del trabajo y los datos de ustedes. La fecha de presentación tanto del trabajo número 1 como del trabajo número 2, recuerden que es el día 28 de octubre.
con lo cual coincide con la fecha de los parciales, de los exámenes, pero ustedes recuerden que en esta instancia no tienen exámenes como tal, sino que la entrega y la aprobación de estos dos trabajos, 1 y 2, forman parte de la aprobación de esta primera parte de lo que es práctica profesional, ¿sí? Bien, ahora me interesaría hacer una pausa y escucharles un ratito a ustedes, si se entendió, cómo vienen hasta acá con el cursado de la práctica. El que quiera escribir o abrir micrófono un ratito. Para contar, por ejemplo, qué destino seleccionaron para el trabajo. ¿Quiere ir escribiendo cada uno? Acá pregunta su compañera Giselle, en caso de no aprobar los trabajos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ustedes van a tener una instancia de recuperatorio, en donde claramente la instancia de recuperatorio va a tener un grado de complejidad y de integración un poquito mayor, porque no es lo mismo que ir desarrollando cada uno de los trabajos con cada unidad, ¿sí? Lo ideal sería que todos aquellos que presenten el trabajo no exista una posibilidad de reprobar, ¿no? Pero bueno, en el caso hipotético de que alguien no apruebe algún trabajo, existe una instancia de recuperatorio al final del cursado. ¿Alguien quiere habilitar su micrófono y contar qué destino? Sí, ahí Alejandra levantó su mano. Sí, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Esto de coordinador, la parte esta lo tenemos que hacer como si nosotros viajaríamos en el colectivo o lo podemos hacer como guía de sitio de un lugar. Para el trabajo número 1, ustedes tienen que redactar toda la información en el rol de guía de turismo. Ustedes van a redactar la información del lugar en el rol de guía, a ver qué tipo de atractivos existen, cuál es la información más importante, cómo darían la bienvenida. Pero también es cierto de que ustedes ese speech podrían el día de mañana, como les contaba en la presentación, utilizar y armar cuando trabajen o tengan sus propias empresas turísticas para los coordinadores. Pero la actividad está planteada para hacer desde el rol de guía. Y esto puede ser el lugar que uno tiene alrededor o tiene que ser un lugar conocido que se haga turismo. El destino, el que ustedes quieran. Ustedes pueden elegir el destino que quieran. El destino donde ustedes viven. O Alejandra, por ejemplo, un destino que haya visitado, que le pareció interesante y que quiere trabajar con ese. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Alejandra no tiene todavía acá destino. A ver, Débora, en mi caso había elegido mi ciudad, pero no hay empresa de transporte receptivo para turismo, para poder dar los ejemplos para la actividad de la unidad. Número 2. No hay, pero cuando hablamos de empresa de transporte estamos hablando de cualquier empresa de transporte, ¿eh? Ustedes recuerden que puede ser, alguien ya me había consultado esto por el aula también. En algunas ciudades tienen trenes turísticos, tienen transporte aéreo, tienen empresas de línea regular que llegan al lugar, que son las empresas de transporte que no necesitan ser turísticos. Viviana, sí, la escucho, que levantó su mano. La escuchamos. Sí, hola. Estaba escribiendo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo elegí como destino un viaje que hace poco hice, que es Tierras Rojas, que es La Rioja, Talampaya, Villa Unión. Yo ya lo presenté el trabajo. Precioso. Me falta, como te había dicho, el tema de folleto porque lo hice, pero bueno, como no manejo mucho Canva, tendría que volver a hacerlo porque muy bien no me salió bien. No pasa nada porque, a ver,
bajo ningún concepto se va a evaluar esa cuestión informática, porque no es el objetivo. El objetivo es evaluar a ver la información, qué imágenes presenta, qué información colocan. De igual manera, Viviana, en línea hay varias plantillas y si no, puede usar, como yo le respondía, un Word, un Publisher o Publisher, lo que ustedes quieran, incluso un PowerPoint para armar el folleto. Sí, ahora voy a ver el fin de semana ya para presentarlo antes del 28. Bien, pero bueno, yo hice todo el tema de presentación. En el viaje, una señora amiga que iba conmigo conocía al coordinador, así que estuve muy en contacto con el coordinador, inclusive por ahí le ayudaba a hacer dar el almuerzo, suponete, o bueno, en algunas cositas como para ir practicando. Buenísimo. Fue una linda experiencia. Bueno, ahí Viviana, nos podrás profundizar más en esto, pero si hiciste la excursión, por ejemplo, en todo lo que es la zona de La Rioja, Talampaya y demás, el coordinador es el que justamente se encarga de coordinar esto, almuerzos, paradas, están bien, necesitan algo. Y una vez que llegan, por ejemplo, al Parque Nacional Talampaya, los espera un guía de sitio que es quien les hace el guiado en el destino. Sí. O sea, todos los lugares que fuimos teníamos los guías del lugar. Perfecto. Por ejemplo, hicimos el Chiflón, hay un parque, bueno, lo hicimos con un guía del lugar. Suponete, después fuimos a la ruta del adobe, también lo hicimos con un guía. Después hicimos por Cuesta de Miranda, también fuimos con un guía que hasta puso el himno nacional y cantamos todo, y la verdad que fue muy emocionante. Buenísimo, bueno. Y contando también anécdotas y costumbres y el uso de las hierbas que tienen en el lugar por medicina. La verdad que es muy interesante. Ahí está, todas esas cuestiones de color, leyendas, comentarios que enriquecen la experiencia de viaje. Gracias, Viviana, por tu comentario, porque ahí también nos sirve de ejemplo con esa diferencia entre el coordinador y guía, pero que van a ser los perfiles profesionales que van a acompañar la tarea de ustedes el día de mañana. Sí, totalmente. Gracias, Viviana. Bueno. Giselle, Débora, no sé cuál es tu ciudad. Giselle dice, en mi caso elegí Villa General Belgrano, Córdoba. También hermosos lugares, ya que Hola. Sí, Débora, te escuchamos. Mi ciudad es Villaguay, Entre Ríos. Entre Ríos. Bien, buenísimo. Por acá leí mi ciudad, pero no sabía cuál era. Buenísimo. Sí, bueno, si a Villaguay no tienen empresa de transporte receptivo, pueden utilizar o pueden mencionar las empresas de línea regular. Entonces, a ver cuáles son las empresas de colectivo, por ejemplo, de línea regular que llegan a Villaguay. Perfecto. Sí, yo había entendido mal ese punto, perdón. Bien, bueno, qué suerte. Ahí aclaramos, de 10. Después acá Giselle pone, en mi caso elegí Villa General Belgrano, Córdoba, ya que mi pueblo Pozo del Molde, Córdoba, no cuenta con las características pedidas por el trabajo práctico. Bueno, bien, perfecto, Giselle. Espero para leer entonces todo lo que tiene Villa General Belgrano. ¿Quién me falta acá comentar? Yamila, Ara, sus destinos, por favor, si tienen para escribir o abrir micrófono. Perdón, no sé quién habló. Alejandra, Yamila, alguien. Sí, Alejandra, te escuchamos. Sí, una consulta. Me van escuchando lo que habían preguntado los chicos, lo que estaban contando. Ejemplo, nosotros tenemos, se puede ser un turismo receptivo, educativo, estudiantil. Para el detalle de la información, sí, ustedes pueden, incluso se pueden poner perfecto en el rol de ser coordinadores o en este caso guías de turismo estudiantil, de cómo me dirijo y armo el texto dirigido para estudiantes. Sí, buenísima la propuesta, Alejandra, muy creativa.
Sí, no le preguntaba porque nosotros donde vivimos tenemos turismo, pero bueno, no tenemos empresas agencias de viaje. Esto se coordina directamente de las escuelas hacia el lugar. Viajan en su propio transporte de la ciudad que vienen y recorremos todos los puntos que tenemos en la ciudad y después, bueno, se vuelve. A veces con una excursión que nos llegan a la mañana y se vuelven a la tarde, o a veces notan acá y están un día, una mañana más y después se van. Claro. Es decir, lo tenemos. El itinerario, digo, es todo lo que tenemos que hacer, digo, lo hacemos como una excursión de un día o tiene que ser varios días. No, aunque la excursión incluya varios días, ustedes escriban el texto como para uno. Bueno. Sí, para uno, para una visita puntual. Es dar la bienvenida, información y el cierre y despedida y el folleto. Hablando de la actividad número 1, ¿no? Bien. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes por participar. Ara menciona acá Santuario Virgen de la Peña, elegí. Queda en Yariguarenda, es una comunidad, queda cerca de Tartagal, Salta, que es donde vivo actualmente, comunidad Wichi. Ah, qué interesante. Bueno, voy a viajar mucho leyendo sus trabajos, me parece muy lindo. Yamila, ¿está por ahí para contarnos qué destino? Había alguien más, pero no se desconectó. No sé si Yamila está o si nos escucha. Mendoza, dice Yamila. ¿Capital, Yamila? ¿Mendoza capital o alguna ciudad puntual de Mendoza? Sí, Mendoza capital. Bueno, muy bien. Bueno, si no quedan más consultas ni dudas, les agradezco. Ahí dice Mendoza con termas de Cacheuta. Bien. Bueno, hay mucho desarrollo turístico por esa zona. Si no quedan más dudas ni consultas, vamos finalizando la clase de hoy. Les agradezco por la participación, por conectarse, y cualquier duda, consulta, me escriben por el aula. Y recuerden que hasta el 28 tienen para entregar la actividad número 1 y la actividad número 2. ¿Sí? Bien, buenas tardes a todos y hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesora. Gracias. Muchas gracias. Chau a ustedes.